Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz de Cristo siga reinando en sus corazones. Nos reunimos nuevamente en este Día del Señor, día del descanso, día del reposo, día del encuentro del hombre con su Dios en la Eucaristía y también en la palabra. Hoy la Iglesia en este domingo 31 de octubre, 31º también del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta al evangelista San Marcos en el capítulo 12 del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy nos encontramos con el fundamento de la vida cristiana: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, que sería la misión. Estamos terminando en este mes toda la jornada de las misiones, pero también nuestras misiones continúan, y la misión es amar al prójimo, demostrar que hemos recibido este amor de Dios, y al recibirlo no lo guardamos para nosotros, lo expresamos y lo transmitimos cuidando de los pobres, ancianos, enfermos, padres mayores. También es una caridad y una misión y una ofrenda agradable al Señor, que vale mucho más, dice el escriba, mucho más que sacrificios, porque hay muchos que pondrán muchas velitas en el templo, pero no aman. Aman a Dios con las velitas y en las oraciones y en la piedad, pero sus obras dicen todo lo contrario. Odian, resentimientos, desprecios, alejamientos, indiferencias. Por lo tanto, nos invita de nuevo el Evangelio a descubrir que amamos al Señor, pero seguir amando a nuestro prójimo como a ti mismo, dirá. Nosotros nos alegramos. También vienen estas fiestas del mes de noviembre, ya el día de mañana, solemnidad de todos los santos, aquellos hermanos que peregrinos caminaron, aprendieron a amar al Señor y consagraron su vida a Dios, y son santos. Muchos de nombres conocidos y otros son anónimos, pero han amado con todo su corazón. También tenemos el 2, la fiesta de la conmemoración, se llama, de los fieles difuntos. Recordamos nuestra iglesia purgante, en el cielo la iglesia triunfante, en el purgatorio la iglesia purgante, están todavía purificándose para llegar al cielo, porque al cielo solo entra los santos. Hay unos que cuando mueren en pecados o con manchas, tienen que purificarse, nuestra iglesia purgante. Pero aquí en la tierra les recordamos, les conmemoramos, ofrecemos eucaristías por ellos, rosarios, coronías de la Divina Misericordia, devociones maravillosas, para que puedan pasar al verdadero descanso. Y nosotros, la iglesia militante, esta es la iglesia católica en 3 cuerpos, pero uno solo, para que un día podamos estar en la plenitud. Hoy este evangelio que nos invita dice: primero escuchar, dice Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y dice Jesús: primero escuchar. Tal vez no veas, seas un ciego, dice, como el del domingo pasado, pero el ciego puede escuchar y también puede hablar y puede caminar. Escucha, Israel, escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros podamos ahora escuchar para poder sin duda proclamar, ser testigos en este mundo del gran amor que hemos recibido. En el siguiente segmento seguiremos platicando este maravilloso evangelio este domingo con nuestra hermana Patricia de Flores. Siga con nosotros. La sabiduría asienta su cimiento perpetuo entre los hombres y se mantiene con su descendencia. La plenitud de la sabiduría es respetar al Señor. Con sus frutos extasía a sus fieles. La corona de la sabiduría es respetar al Señor. Sus brotes son la paz y la salud. Eclesiástico 1, versículos 15, 16 y 18. Queridos hermanos, continuamos con la reflexión de este último domingo del mes de octubre. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana
Patricia de Flores. Bienvenida en este domingo. Buenos días, Padre, hermanos, buenos días. Que la paz del Señor esté en sus corazones y en sus casas. Bienvenidos a este domingo. Hermana Patricia, tenemos hoy el Evangelio de San Marcos como un tema muy particular. Le pregunta a un escriba cuál es el mandamiento principal. Dios había dejado las 2 tablas, los 10 mandamientos, pero se habían hecho ya una serie de interpretaciones y aquello se había extendido tantísimo, más de 600 preceptos. Entonces le preguntan a Jesús, ven que tiene sabiduría, a ver qué responde. Y dice Jesús, no le dice 1, dice 2. Dice 1, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo, que es en el Antiguo Testamento, te cuento, Patricia, se llama el credo judío, que significa amar a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces le dice, este es el mandamiento principal. Tenemos la debilidad, hermana Patricia, en la iglesia también de inventar preceptos, ¿verdad? De interpretar una cosa, interpretar otra, y nos podemos perder en las interpretaciones. Hoy Cristo nos invita a volver al origen, o sea, a la fuente de una ley. No es una ley del mundo, las leyes del mundo cambian, la ley de Dios no. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y Padre, cuando escuchamos el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, nosotros muchas veces decimos, qué fácil es amar a Dios, por supuesto, qué fácil amar a Dios, porque es nuestra razón de ser, amarlo por sobre todas las cosas. Pero muchas veces, hermanos, decimos amar a Dios, pero somos ingratos con nuestros próximos, no tenemos caridad con nuestros próximos, y por eso bien el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo también. Entonces uno dice, qué fácil es amar a Dios, voy a misa todos los domingos, rezo el rosario, hago las novenas. Pero no solo eso es amar a Dios. Amar a Dios es una connotación demasiado grande que muchos nosotros los cristianos católicos faltamos a ese gran mandamiento. Sí. Significa que aquel amor que recibimos de Dios se tiene que expresar en obras de caridad. Y qué mejor practicar la caridad que aquel que está cerca de nosotros. Por eso empezamos en casa, poder amar al prójimo, amar al esposo, en sus debilidades y en sus errores, porque no es perfecto. Amar a la esposa en sus errores, en sus defectos, en su debilidad, tampoco es perfecta. No somos ángeles los seres humanos, somos hombres imperfectos, pero la imperfección, que es un diseño de Dios, está hecho para que yo necesite de otro, y por eso practica el otro caridad conmigo. Otro necesita de mí, y yo practico con él la bondad. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos de nadie. Nuestras imperfecciones son un regalo de Dios para poder practicar el amor y la caridad de nuestros hijos en sus defectos, los padres en sus defectos, la suegra, el yerno, la nuera, todo el primer clan familiar. Y después podemos ir al mundo, hermana Patricia, poder nosotros practicar el amor con los paganos, los que no conocen a Dios, que vivimos ya en un mundo pagano grandísimo, ¿no? De aquellos que están divorciados, separados, destruidos, enojados entre los hermanos, divididos, separados, compitiendo en el mundo porque no se ama. En cambio, nosotros predicamos un amor divino. Somos testigos de este amor, Patricia, porque hemos recibido el perdón de nuestras culpas. Somos testigos del amor de Dios, y también nosotros como cristianos católicos debe de ir acompañado con estas obras de caridad, porque es fácil decir amo a Dios por sobre todas las cosas, amo a mi próximo por sobre todas las cosas. Obviamente amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, pero que hay de aquellos familiares que están un poco más alejados de nosotros, que tanto nos cuesta amar, que nos han hecho muchas veces daño, y que en el fondo de nuestro corazón, como cristianos, como católicos, como hacedores de la palabra de Dios, debemos de amarlos y de perdonarlos. No es fácil, Padre. Sí. La palabra de Dios ahora nos confronta y nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y uno dice, sí los amo, sí amo a mi papá, amo a mis hijos, pero como usted bien decía, no solamente son estos que están dentro de nuestra casa, sino que son los que están más allá de las paredes de nuestra casa, de nuestro hogar. Luego dirá Jesucristo más adelante, amad a vuestros enemigos, vengo pronto. O sea, Cristo nos va a enseñar que estos mandamientos, interpretados en el Antiguo Testamento, Él los va a cumplir. Amar a Dios con toda tu mente. Él en la cruz
Crucificó su mente, su razón, con una corona de espina. Amarlo con todas sus fuerzas. Las manos y los pies son el signo del trabajo y de la fuerza de un hombre. Crucificó también sus divinas llagas en la cruz, sus manos y sus pies. Y con todo el corazón, significan los afectos y sentimientos. Renunció a todo, incluso a su mamá, por hacer la voluntad de Dios. Y con la lanza le atravesó el costado. Vemos que es posible amar a Dios con todo el corazón y al prójimo en el Señor, con una nueva dimensión que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. El escriba que se había acercado a Jesús a hacer esta pregunta, se acercó con buena intención, con un buen corazón. Otras veces se le acercan a Jesús para ponerle trampas, obstáculos. Este se acercó con un limpio corazón, tanto que le dice: tienes razón, maestro. Estos son los más importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Dice, vale mucho más, va a añadir el escriba, vale mucho más que holocaustos y sacrificios. Y Jesús se queda contento de escuchar esa respuesta. Dice, no estás lejos del reino de Dios. Porque tenemos, hermana Patricia, hermanos que se han convertido en la iglesia. No decimos que no. La mayoría, con un camino de cristianismo maravilloso. Pero durante el caminar a veces se nos pueden ir apagando o se pueden ir de nuevo minimizando a solamente sacrificios, rezos, velas, procesiones, que no decimos que sea malo, es buenísimo. Pero a veces ocupados en estas cosas, ya no les da tiempo de amar en su matrimonio, a su familia, a sus hijos. Llegan enojados, enojadas, les tratan mal, o sea, un antitestimonio, ¿no?, de una apariencia cristiana, y en su casa desordenados. No decimos que no hayan problemas, porque usted sabe bien que en los matrimonios siempre nos peleamos todos los días, pero también se perdonan, existe el perdón, una reconciliación sincera, y por eso caminan juntos tantos años. Y Padre, muchas veces habemos muchos cristianos católicos que estamos en grupos, y en el grupo somos los hermanos más amorosos, somos los hermanos más amados en la comunidad, somos los hermanos más sobresalientes, pero qué difícil es cuando regresamos a casa y nos encontramos con nuestra verdadera familia, con nuestro verdadero primer amor, que nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres ancianos muchas veces, nuestras empleadas domésticas muchas veces, nuestros trabajadores cuántas veces. Y ahí se nos olvida que somos la hermanita y el hermanito de la comunidad, y nos convertimos en aquel hombre y en aquella mujer que se nos olvidó el amor de Dios, se nos olvidó la caridad, y nos convertimos en hombres y mujeres de corazón duro.
y volvemos el siguiente día o volvemos el siguiente semana a reunirnos al grupo y ahí volvemos y estamos llevando esa doble vida. Y como dice la palabra, ¿verdad? Necesitamos hombres y mujeres de corazón que de verdad amemos no solamente a Dios, sino que también cumplir la palabra de Dios en todos los casos y en todos los tiempos que el Señor nos pone. Somos el pueblo santo de Dios, un reino de profetas, un reino de sacerdotes, un reino de hombres de la luz y mujeres de la luz. Cristo nos invita hoy a purificar de nuevo nuestro modo de vivir. Si de verdad amas al Señor, amar a tu prójimo, pero en la dimensión de la cruz. No hablamos de un amor sentimental, sino de un amor del sacrificio en el que tú mueres. El hombre muere a la esposa tiene que morir a sí misma para su esposo, morir para nuestros padres, morir, porque si la semilla no muere, queda estéril, queda infecunda. Cristo nos ha revelado este misterio y este secreto. Y los sacerdotes también vemos que mueren a sí mismos, tanto que no cuidan su salud, sino que se dedican a cuidar el rebaño del Padre Celestial. Sacerdotes que dan la vida por sus ovejas. Los reconocemos porque no son asalariados. Esto se conoce, dice, si es un buen pastor. El falso pastor es un asalariado. Ve venir al lobo y huye. Nuestros pastores no huyen, se quedan con el rebaño, sufren con el rebaño, se contagian de enfermedades. Y el COVID, quiero aprovechar a recordar nuevamente a nuestros pastores que han fallecido en este año por el COVID. Padre Roberto Urrutia, Padre Santiago Piccinelli, Padre Wilfredo Vázquez, Padre Paxi Loidi, Padre Estefan Turcios, Padre Roberto Van den Hender, Padre Mauricio Sarabia, Padre Luis Hernández, Padre César Sánchez, Padre Eric Muñoz, Padre Rutilio Sánchez, Padre Flavián Mucci, Padre José Luis Coquis, Padre Sabino Hernández. Y sin duda seguiremos entregando pastores que aman como Cristo nos ha amado, hermana Patricia. Y qué triste, ¿verdad, Padre? Saber que estos pastores, grandes pastores que guiaban o guiaban a sus ovejas, nos hemos quedado sin ellos. Pero el reto de nosotros es seguir pidiendo por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, para que el Señor ponga en ellos el corazón, ¿verdad? Como el corazón de Jesús, y pedir también por la salud. Hay muchos sacerdotes enfermos que muy probablemente no conocemos, pero que en nuestras oraciones lo debemos de poner todos los días, no solo por el COVID, sino que por las enfermedades espirituales que muchas veces padecen ustedes los sacerdotes. Un descanso, una buena comidita. También pedir, ya lo hemos estado diciendo, a los médicos católicos, que tenemos muchísimos, o no católicos, que pudieran apadrinar a un sacerdote, un médico. No decirle estoy a las órdenes, porque no. Decirle, padre, véngase, el lunes lo queremos llevar a hacerle un examen, un chequeo médico. Primero ver el corazón, para ver si este padre ama o no ama. Después el hígado, a ver si no se enoja mucho, porque a veces se enojan mucho los padres. Luego los riñones, los pulmones, un chequeo médico. Y darle continuidad, porque los sacerdotes son hombres sacados dentro del rebaño, consagrados a Dios. Pero en la antropología el hombre no cuida su salud. Le ayuda a su esposa. La esposa es la que cuida de la salud de su esposo. Tenemos una iglesia que es la esposa de Cristo y de los sacerdotes. Poder nosotros cuidar de los sacerdotes, tener estos detalles, que el Señor les conceda esta gracia. Y nosotros poder seguir amando, como nos invita el Señor, a Dios con todo el corazón y por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. En el siguiente segmento vamos a mencionar el nuevo mandamiento que nos dejará en San Juan, Cristo sobre el amor. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio. Deben repetirlo siempre. No estoy en una subasta. No tengo precio. Soy libre. Soy libre. Enamórense de esa libertad, que es la que ofrece Jesús. Palabras del Papa Francisco, numeral 122, de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Luego en el Evangelio de San Juan, evangelista, nos traerá la nueva noticia de la resurrección de Cristo, donde aparece un nuevo mandamiento en el amor. Amar a Dios y amar al prójimo, ya no como a ti mismo, sino como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo te ha amado el Señor? Al subir a la cruz, la dimensión de la cruz, donándose, entregándolo todo por el pecador. Este es el nuevo mandamiento, hermano. Padre, y las palabras esas, como yo te he amado, ¿cómo soy yo? Una pecadora, soy una incrédula, tenemos tantos defectos y aún así Dios, por sobre todas las cosas, nos ha amado con amor eterno. Por eso dice esta oración tan bella: con amor eterno te he amado, porque nos va a amar, nos va a corregir, pero nos va a amar con nuestras debilidades, con nuestras miserias, con nuestro pasado, arrastrando nuestras miserias de toda la vida. Y así nos ama el Señor. Y nosotros, hermanos, muchas veces no somos capaces de tener caridad o de amar. No vayamos muy lejos a nuestros padres o a nuestro cónyuge. Muchas veces ese cónyuge que no es el mejor, probablemente bebe mucho, probablemente me golpea, probablemente falta mucho a casa con sus obligaciones. O aquellos padres también que ya están en su vejez, que molestan, que ensucian. Esta mañana la palabra de Dios nos hace ese llamado a amar, y no vamos a pedirles que amemos fuera de nuestras paredes. Veamos quiénes viven dentro de nuestras paredes, y es el reto que tenemos en este evangelio: amarlos como Dios nos ha amado a nosotros. San Pablo también era un himno muy bonito al amor. Si yo no tengo amor, dice, nada soy. Si yo tuviera el don de profecía, pero no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera, como los ángeles, dice, hablar a la lengua de los ángeles, si no tengo amor, dice, nada soy. Si ninguna de nuestras obras no tiene el amor de Dios, nada somos. Hoy nos invita al amor. ¿Qué es el amor en Cristo? Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré. Tomen sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es suave. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Frente a la pandemia, que hemos visto tanta agresividad por el encerramiento y tanta depresión, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermana Patricia, tenemos unas fiestas hermosas de la Iglesia Católica. Mañana tenemos solemnidad de todos los santos, 1 de noviembre, o sea, nuestra Iglesia triunfante. Luego tenemos el 2, la conmemoración. No es una fiesta, sino que es una conmemoración de nuestros fieles difuntos, los que están en el tránsito, pasando por el purgatorio, la iglesia purgante, purificándose para llegar al sitio de los santos, al cielo. Y nosotros, la iglesia militante, los que todavía estamos peregrinos en este mundo, viviendo sin duda y dando testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Padre, mañana, que va a ser 1 de mes, los que adoramos a la Divina Providencia, pues va a ser un lindo día mañana, para que vamos a celebrar la festividad de todos los santos en unión con la Divina Providencia. Y el siguiente día, el 2 de noviembre, que vamos a esta celebración de los difuntos. Hoy, así como está la vida de COVID, pues muy probablemente no vayamos a visitar a nuestros difuntos, pero leía un artículo un día de esto donde decía que no hay mejor regalo para un difunto que una misa. Entonces, invitamos, pues si puedes llegar a visitar a tus padres, a tus hijos, qué bendición sería, pero si no, una misa es el regalo más grande, ¿verdad? Ya el que se murió ya no ve las lindas flores que llevamos, pero una misa le llega a su alma y los hace acercarse más a Dios, al cielo. La misa, que es el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo en la Eucaristía, que se parte y nos da la fuente de la vida, que es la resurrección. Ofrecerles Eucaristía, si no pueden asistir, enviarlas, a buscar a los coordinadores en los pueblos, cantones, caseríos, los que coordinan los grupos, y mandar una lista. Nosotros los sacerdotes, aunque sea larga la lista, las mencionamos uno por uno y los encomendamos. No solamente el 2 de noviembre se puede ofrecer una misa, a lo largo de todo el año litúrgico, que ya estamos a punto de terminar también. Siempre esta Eucaristía, incienso perfumado para nuestros hermanos en el cielo.
En sus casas también, hermana Patricia, todos tienen un altarcito donde tenemos siempre un Cristo y una Virgencita. Sí. Poner una velita, rezar un momento, el rosario, una devoción para nuestros fieles difuntos, que también el Señor escucha nuestras plegarias en casa y en el corazón. Este es nuestro amor en la Iglesia Católica. Y les recordamos y conmemoramos porque nos transmitieron la fe. Una tarea, le cuento, hermana Patricia, no lo leímos hoy en la primera lectura, pero si hubiéramos seguido leyendo, dice, transmitir esto a la siguiente generación. Enseñarlo a sus hijos, dice, mientras duermen, mientras están despiertos, mientras van de viaje o están en casa. Transmitir la fe a la siguiente generación. Normalmente los niños, hermana Patricia, preguntan, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Entonces ahí donde los papás y los abuelos tienen que aprovechar y decirle, esto lo ha creado Dios. Esto es para la gloria de Dios. Esto funciona así. Se perdona, se ama para la gloria de nuestro Señor. Y luego, padre, los adolescentes que ya cuestionan un poquito más. ¿Y tú por qué lo crees? ¿Y quién te ha dicho que eso así es? Y creo que nosotros como padres debemos de ser testigos de esa fe, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos adolescentes nos pueden cuestionar y le digo yo, ¿por fe? ¿Y por qué lo crees? Por fe, hijo. Porque yo tengo la certeza en mi Dios y Él hará su voluntad. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nosotros como padres de familia, como hermanos, como cónyuges, transmitir esa devoción y tener la certeza que Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Aunque a veces es difícil entenderla, pero es la última palabra la tiene Dios en nuestra vida. Somos el pueblo de Dios y estamos en sus manos. Benditos aquellos que creen sin haber visto. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, hermana Patricia, por haber estado con nosotros. Gracias, Padre Fernando. Gracias, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Damos ahora con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Feliz domingo y bendiciones para todos.